cara de este señor, se llama Guasón, o Coringa. Bueno, la cara tiene músculos, tienen huesos y tiene algunas glándulas y algunos conductos. Vamos a hablar de todos. Nosotros ya vimos glándula parótida y eso. Sí, ¿verdad? Sí, digo. Vamos a hablar sobre el hueso de la cara, o también se le llama víscero cráneo. Son 14 huesos en total. Son 13 huesos inmóviles y un solo hueso móvil. El único hueso móvil que tenemos es la mandíbula. No olvidé, acá no le coloqué ya la articulación temporomandibular, pero vamos a hablar después de eso. Y tenemos dos huesos impares, la mandíbula y el vomer, que lo voy a mostrar cada uno. Acá lo que tienen que saber para describir es maxilar, cigomático, palatino y mandíbula. El resto solamente citar. ¿Sí? Maxilar, cigomático, palatino y mandíbula. De los 14 tienen que saber solamente eso. El resto solamente citar. ¿Sí? A mí me gusta más llamarle maxilar inferior. Estos son los huesos nasales. Este es el hueso maxilar. Estos son los cigomáticos. Acá además dentro del vomer. Esta es la mandíbula. Vemos el cornete inferior. Vemos el hueso lagrimal, el hueso palatino, el vomer que tapa todo. Y así. Hueso maxilar o maxilar superior. También se le conoce como la llave que entrelaza todos los huesos del, no todos, casi todos los huesos de la cara, porque no es todo. Forma parte de 4 cavidades: la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la cavidad palatina o bucal y abajo por atrás la cavidad infratemporal. Esta es la cavidad temporal, la fosa temporal es esta. Y por debajo tenemos la fosa infratemporal, ¿verdad? Tiene 2 caras, una cara lateral y una cara medial, y tiene 4 bordes: un borde anterior o nasal, un borde superior o orbitario, un borde posterior que lo voy a mostrar, este borde, un borde inferior que es alveolar o dentario. Esta es la cara externa o cara lateral y esta es la cara interna o cara medial. ¿Qué es lo que encontramos en la cara lateral? Vuelvo a repetir, este es el borde anterior o nasal, el borde superior u orbitario, borde posterior y borde inferior o alveolar. Tenemos esta gran saliencia ósea que se llama apófisis cigomática. La apófisis cigomática es la que se va a articular con este huesito que tenemos acá, que se llama cigomático. Y todo esto entra. Este hueso cigomático, ¿sí? El frontal tenía una apófisis que se llamaba apófisis frontal. El maxilar tiene una apófisis frontal. El temporal tiene una apófisis frontal que se llama arco cigomático. Y ahí el hueso cigomático o hueso ¿qué le dije? O malar, ¿verdad? Todo esto se llama esqueleto del pómulo. Pómulo. Toda esta salencia ósea. Esto es lo que se llena de ácido hialurónico, ¿verdad? ¿Sí o no? Para hacer la armonización facial. Una cosa que duele había sido el ácido hialurónico. Nunca pensé que me iba a doler tanto en mi vida. Yo me hice, ¿cómo se llama? El relleno de las ojeras. Porque mi ojera parecía hasta casi. Y tenía un evento donde tenía que parecer más lindo de lo que soy. Le juro que acá me metieron la aguja y llegaron hasta acá. Y dije, por Dios, nunca más en mi vida. ¿Por qué no me metieron mi cuello y no me iba a llegar hasta acá? Yo creo que estamos en la época de no sentir dolor en el mundo. Solamente dolores cardíacos por
No sé cómo lo voy a llamar. Takotsubo. ¿Saben lo que es el síndrome de Takotsubo? El síndrome de Takotsubo es el síndrome del corazón roto. Síndrome del corazón roto que tiene una rotura del corazón por una tristeza extrema. Es de verdad. Y generalmente tiene más los hombres que las mujeres. Ahí ya saquen sus propias conclusiones. Yo ya creo que tuve un paciente que murió por Takotsubo. Era un... estaba internado y recibió la noticia de que falleció su papá y su hija en un accidente. Y ahí parece que de la nada se descompensó y murió. Creemos que hizo un Takotsubo. ¿Y por qué no sabemos por qué no se hizo la autopsia? ¿Y por qué no se hizo la autopsia? Porque era un paciente terminal. ¿Para qué le damos a una autopsia a un paciente terminal? ¿Verdad? Bueno. ¿En qué estamos hablando de él? Esta es la apófisis cigomática, se articula con el hueso cigomático. Por delante de esto tenemos una fosa, se llama fosa canina. La fosa canina es un lugar en donde se va a insertar el músculo canino, lo que va a hacer esto. Eso es el músculo canino. Para eso es el músculo canino. Más hipertrofiado en los animales. Tenemos la eminencia canina por debajo. Y entre la apófisis cigomática y la fosa canina tenemos el foramen infraorbitario, por donde va a salir los elementos infraorbitarios que vamos a ir viendo. Acá tenemos, por encima del arco de la apófisis cigomática, tenemos esta cara, la cara orbitaria, en donde va a formar parte de la órbita. Tiene un pequeño surco, el surco infraorbitario, que no sirve para nada. Y la cara medial es la cara más accidentada que tenemos, dividida en dos por esta pequeña porción que se llama la apófisis palatina. Esta es la apófisis palatina. La apófisis palatina es que nosotros tocamos con la lengua y es duro, o paladar duro, también se le dice, que forma parte del piso, del techo de la boca. Así como forma parte del techo de la boca, forma parte del piso de la cavidad nasal. Entonces, la apófisis palatina forma parte del techo de la boca y forma parte del piso de la cavidad nasal. ¿Nunca les pasó que cuando estaban tomando tereré o mate o cimarrón, en el auto de repente Fleming se clava la bombilla por el paladar? ¿Sí o no? Pasa, ¿verdad? La apófisis palatina divide la cara medial del maxilar en dos porciones. Una porción suprapalatina, que es la más grande, 3/4 partes, y la porción infrapalatina, que es la menor. En la porción suprapalatina tenemos esta pequeña saliencia que se va hacia arriba, la apófisis frontal, en donde se va a articular con el hueso frontal. Tenemos una pequeña cresta, en la cresta etmoidal, que se va a articular con el columnete nasal medio, que vamos a hablar cuando demos cavidades nasales. Y tenemos una gran cavidad neumática. Si ustedes tocan este lugar, esto que está acá, por dentro, adentro de eso hay aire. Se llama seno maxilar. ¿Qué es el seno maxilar? Acá esto es una cavidad neumática que sirve para las secreciones que se van a producir, tanto lagrimal y nasal, para que circule esas secreciones. Doutor, e quando o criança, o neném nasce com fenda palatina, como é que vai consertar isso? O leão ele vai fazer enxerto? No sé lo que es fenda palatina. Paladar hendido. El paladar hendido generalmente lo que se conserta es la mucosa. La abertura del hueso es muy difícil de volver a consolidar.
Imagínense que el hueso esté así, separado, y yo le coloco un material que va a juntar eso, todo el dolor que va a sentir el bebé, ¿verdad? Entonces lo único que se puede hacer, lo que yo ya vi que se hace es suturar los labios, suturar todo lo que es la mucosa, los músculos, se junta todo, ¿verdad? Eso es lo que ya vi que se hace. Acá en Paraguay hay una fundación anual en donde todos los paladares vendidos, registrados en el año, todos operan gratis. Se llama Operación Sonrisa, se llama. Bueno, esta gran cavidad neumática es lo que se llena de moco cuando nosotros hacemos de esa manera. Cuando estamos gripados metemos todo nuestra secreción hacia adentro, ¿verdad? Aparte de intoxicarnos con oxígeno y nos mareamos, esto se llena de líquido, ese líquido no sale y todo el líquido que se acumula en el cuerpo se va a infectar y se va a producir lo que se llama la sinusitis. Bueno, este seno maxilar va a estar tapado por el etmoides, por el conecte nasal inferior, por el palatino y por el lagrimal. No va a estar tapado, va a estar cubierto, porque no está tapado, eso está abierto. Esta es la apófisis palatina, esta es la cara superior de la apófisis palatina, donde vemos acá que forma parte del piso de la cavidad nasal. Acá vemos que es donde se articula con el hueso palatino y forman así todo el esqueleto del piso de la cavidad nasal. Por debajo vemos que forman el techo de la cavidad bucal o la fosa palatina también se le llama. Bueno, la unión de ambas apófisis palatinas hacia arriba forma la cresta palatina. Hacia arriba forma una saliència bien ósea, bien prominente que se llama la espina nasal anterior. La espina nasal posterior es por la unión de los huesos palatinos y esta es la espina nasal posterior. Cresta palatina para la articulación con el vómer. Bueno, acá vemos estos foramencillos, el foramen incisivo o foramen palatino anterior, en donde va a pasar el paquete vascular nervioso palatino para la mucosa del piso, del techo de la boca. Hay una clase de cavidad bucal que lo voy a mostrar. Bueno, tiene 4 bordes. Borde anterior o borde nasal, donde tenemos estas cotaduras, la escotadura nasal. El borde superior o orbitario o infraorbitario, el borde posterior, que también se le llama tuberosidad maxilar, y el borde inferior, que se le dice borde alveolar o dentario, por donde se van a insertar los dientillos. El ángulo anterior superior, este es el ángulo posterior superior, el ángulo anterior superior es el más marcado, que se llama apófisis frontal, en donde se va a articular con el nasal hacia adelante, por detrás con el lagrimal y arriba con el frontal. Por eso. Bueno, hueso cigomático, hueso malar, como le dije, forma parte del esqueleto del pómulo, articulándose con la apófisis cigomática del frontal, del maxilar, apófisis cigomática del frontal y arco cigomático del temporal. Todo esto se llama esqueleto del pómulo. Tiene 2 caras, una cara lateral, una cara medial, tiene 4 bordes, antero superior, antero inferior, póstero inferior y póstero superior. Y tiene 4 ángulos también, anterior, posterior, inferior, superior. Acá el cigomático va a formar parte de la cavidad orbitaria y de la cavidad de la fosa temporal y fosa infratemporal también, hacia abajo. La cara lateral va a dar inserción del músculo macetero y músculos cigomáticos. El macetero es el que va a hacer este movimiento. Y cigomático va a ayudar a elevar la mejilla, cigomáticos mayores y menores. La apófisis frontal se va a articular con el frontal y con el ala mayor del esfenoides. La apófisis temporal
se va a articular con el hueso cigomático, con el arco cigomático o espina o apófisis o proceso cigomático del temporal, formando así todo el arco cigomático. Vemos el borde anterior superior o orbitario, borde anterior inferior o maxilar, borde posterior superior o temporal y borde posterior inferior o infratemporal, como quieran llamarlo ustedes. Hueso nasal, hueso propio de la nariz, son los huesos que se elijan para la rinoplastia. Son huesos que se van a articular con el frontal, con el maxilar, entre sí, formando parte del esqueleto óseo de la cavidad nasal. Son huesos cuadriláteros, tienen dos caras, lateral y medial, tiene dos bordes, cuatro bordes, borde externo o lateral, medial, superior e inferior. Y no hay mucho que decir de este hueso. El hueso lagrimal o unguis, ¿por qué se llama lagrimal? Porque ahí vamos a encontrar un surco, el surco lagrimal. Tenemos una pequeña fosa lagrimal en el hueso, donde va a continuarse con un conducto que se llama el conducto o surco lácrimo-muconasal. Por eso, cada vez que nosotros lloramos, los hombres, se va todo hacia la cavidad nasal. Hueso palatino, ese es el hueso que es importante, y es un hueso par, que forma parte de la cavidad orbitaria, palatina y la fosa nasal. Tiene dos porciones, una porción vertical o perpendicular y una porción horizontal. Vertical y horizontal. Acá vemos la porción vertical o lámina perpendicular, también se le llama, y esta es la porción horizontal. La lámina horizontal tiene dos caras. La cara nasal, que va a formar parte del esqueleto de las fosas nasales, el piso, va a tener su pequeña cresta, y acá tenemos la espina nasal posterior. Acuérdense, la espina nasal anterior es de la apófisis palatina del maxilar. La espina nasal posterior es del hueso palatino. Y la cresta nasal es de la apófisis palatina del maxilar. Entonces la lámina horizontal tiene dos caras, cara nasal y cara palatina. La cara nasal para el piso de la cavidad nasal con la apófisis palatina. Así también la cara bucal o cara palatina va a formar parte del techo. La lámina perpendicular es esta, que se va a articular con el maxilar y con la apófisis pterigoide de ¿qué hueso? ¿Cómo se llama este hueso? Esfenoides. Muy bien. Tiene una apófisis orbitaria para la región de la órbita, las cotaduras fenopalatinas. Yo me olvidé de mi té. Que acá le va a cerrar el esfenoide formando el agujero esfenopalatino, por donde van a pasar el paquete vascular derecho esfenopalatino. La apófisis esfenoidal para la articulación con el esfenoides. Acá vemos la pequeña escotadura palatina en donde se va a continuar con o formar el foramen esfenopalatino. Cornetes. Acuérdense de que hay cornete nasal superior, medio e inferior, ¿sí? El cornete nasal superior y medio es dependencia de un hueso. ¿Cómo se llama ese hueso que está acá? Etmoides. ¿De qué parte del etmoides? De las masas laterales del etmoides. Acuérdense que salen dos saliencias óseas por dentro y eso se llaman cornete superior y medio. Cornete superior y medio, dependencia de las masas laterales del etmoides. Cornete inferior es un hueso independiente que tiene dos caras. No hace falta no hay mucho que decir de eso. Eso es lo que siempre se pregunta. Y vamos a hablar para qué sirven estos cornetes. Para formar meatos de los cornetes. Que vamos a ver cuando demos, si da tiempo ya vamos a dar hoy cavidad nasal y bucal. Para empezar después, vamos a tratar de acortar el tiempo con ustedes para ver cuándo podemos recuperar el tiempo de que no vino. No le voy a preguntar la descripción de este hueso, o sea que no se pregunten, no se preocupen. ¿De verdad? ¿El cornete inferior? No le voy a preguntar. Hueso Böhmer.
Hueso Vómer forma parte del tabique nasal. El tabique nasal, ¿este qué hueso es? Etmoides, la lámina perpendicular del etmoides. Este es Vómer, este es palatino y este es maxilar. Ven que se va, el Vómer se articula con la lámina perpendicular del etmoides, el palatino y la apófisis palatina del maxilar hacia atrás. Y hacia adelante tenemos, si ustedes tocan su nariz van a sentir una parte blanda. Ese es el cartílago nasal, formando así toda la división de la nariz de un lado con el otro. Ahí que ven, sienten una parte medio gelatinosa, ¿verdad? Blanda. Y si palpan bien en el fondo van a sentir una parte más dura, duele, ¿verdad? Eso ya es la lámina perpendicular y el Vómer. Parece que duele hasta acá, ¿verdad? Cuando apretamos. ¿Nunca les pasó de que tomaron una gaseosa y vino hasta llegar? ¿No? Cuando tomas así de la botella, después siempre, o cerveza, ¿verdad? Después de una corrida, tomáis, parece que sale todo por arriba, ¿verdad? Mirando adelante, el hueso Vómer es esto, formando todo, dividiendo la cavidad nasal en dos. Y acá tenemos la mandíbula, lo que más se pregunta entre los huesos de la cara. Es un hueso par, mediano y simétrico. Anteriormente estos eran dos huesos divididos en dos. Se fusionaron cuando estamos en la etapa embrionaria ya. Es el único hueso móvil de la cara. Tiene un cuerpo y tiene dos ramas ascendentes o ramas montantes o solamente ramas, que son dos apófisis que van a dirigirse hacia arriba. La unión del cuerpo con las ramas presenta un pequeño ángulo, que esto se llama ángulo de la mandíbula o gonion. El cuerpo tiene dos caras, la cara externa y la cara posterior, o cara anterior y cara posterior. En la cara anterior vamos a ver la sínfisis mandibular, que es producto de la fusión de ambos lados, y tenemos el foramen mentoniano por donde va a salir el nervio alveolar inferior. O sea, hay ramas del nervio alveolar inferior a la altura del segundo premolar, que son el nervio mentoniano y sus elementos acompañantes. Tenemos esta eminencia, las eminencias alveolares, en donde se van a insertar o van a dar impresión de la inserción de los dientes inferiores. Y tenemos esta pequeña protuberancia, el famoso mentón, la protuberancia mentoniana. En la cara posterior tenemos lo que más en la línea media representamos la sínfisis mandibular, y por debajo tenemos la apófisis geni superiores y geni inferiores, para la inserción del genio gloso, que es para la lengua, y el genio ioideo, que es un músculo supraioideo. A ambos lados, dirigiéndonos a ambos lados de la cara posterior, vemos esta pequeña línea, la línea del milioideo, para la inserción del músculo milioideo y constrictor superior de la faringe. Tenemos, este tiene que estar acá al surco del milioideo. Tenemos la fosita submandibular, en donde se va a alojar la glándula submaxilar, la fosita sublingual, donde se va a alojar la glándula sublingual. Y la fosita digástrica, que es en este lugar, entre la unión del cuello de la cara externa con el borde inferior. Perdón, el borde inferior con la cara posterior en realidad. Donde se va a insertar el vientre anterior del digastro. Bueno, la rama de la mandíbula o rama montante de la mandíbula es una rama cuadrilátera que tiene 4 bordes, borde anterior, posterior, superior e inferior, y tiene 2 caras, una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral vamos a tener estas rugosidades que son para el músculo macetero, que es un músculo de la masticación. Hay 4 músculos de la masticación: temporal,
macetero, pterigoideos medial y lateral. Entonces, este que palpamos acá y en algunas personas están muy marcadas, ¿verdad? Es el macetero. ¿Por qué? Porque se hace mucho movimiento y tiene mucho cuerpo el macetero. En la cara medial tenemos este surco, el milioideo, tenemos este pequeño foramen que se llama foramen mandibular, por donde va a entrar un nervio, el nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior es el nervio que inerva todo el diente o la región dentaria inferior. Y es ahí donde se hace la anestesia para los tratamientos del diente, ¿verdad? Creo que más de uno ya se hizo eso. O nunca se hicieron. Más todavía para sacar este último diente. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Nosotros? Juicio. Yo me saqué los 4 dientes de juicio en una sola vez. Imagínense sufrir un diente cada uno. Porque así se lleva en la cara. Así se queda. Parece que tomamos corticoides hace 500 años, ¿verdad? Síndrome de Cushing. Los 4 una vez me saqué por suerte. Bueno, el borde superior de nuestra rama de la mandíbula tenemos 3 accidentes. La apófisis coronoides, que parece una pequeña corona, para la inserción del músculo macetero. La escotadura de la mandíbula, pero muy bien, músculo temporal, muy bien, yo estoy pensando en el macetero. La escotadura de la mandíbula, o escotadura mandibular, y el cóndilo de la mandíbula, que esto va a corresponder a la cara inferior del temporal para la articulación temporomandibular. Y después tenemos una parte que se llama el cuello del cóndilo de la mandíbula, en donde se va a insertar el pterigoideo lateral, que es otro músculo de la masticación. Acá encontramos, este es el conducto alveolar inferior, que va a salir por el foramen mentoniano. Acá va a entrar el nervio alveolar inferior, va a dar ramas a todos los dientillos y va a salir como nervio mentoniano. Es lo que le da sensibilidad a toda nuestra piel de afuera. Bueno, después, eso es todo lo que relaciona a huesos. No hay mucho que decir con los huesos, no es nada detallado, solamente los 4 huesos que le cité en forma detallada, el resto no tiene mucha importancia porque solamente se cita. Con respecto a los músculos de la expresión facial, los músculos de la expresión facial tienen 3 características importantes que tienen que saber. ¿Cuáles son esas características? Que la inserción de los músculos de la cara, por lo menos una de las inserciones va a ser en la piel. Por eso se llama músculo de la mímica. O puede ser de hueso a piel, de piel a piel. Nunca va a ser hueso a hueso. ¿Sí? Hueso a piel. Tiene que llevar a la piel. La segunda es de que todos van a estar inervados motoramente por el nervio facial. Todos. Y la tercera es de que todos van a estar alrededor de un foramen o un orificio o una fosa. Todos van a estar alrededor de un foramen o de una fosa. Por ejemplo, los músculos de la boca van a estar alrededor de la hendidura bucal. Los músculos de la región nasal todos van a estar alrededor de la fosa nasal. Los músculos del ojo, los músculos, no del ojo, de los párpados van a estar alrededor de la fosa orbitaria y músculos de la oreja o músculos de los conductos auditivos van a estar alrededor del conducto auditivo. Esas son las 3 características. Se insertan por lo menos una de esas inserciones, va a estar en la piel, todo va a estar inervado motoramente por el nervio facial y van a estar alrededor de una fosa. No le voy a preguntar dónde se inserta el occipito frontal y eso. Acá es solamente citar y saber sus acciones. El occipito frontal viene de la región occipital hasta la región frontal
y es la que se encarga de hacer esto, que yo tengo muy marcado, ¿verdad? Levanta las cejas. Los músculos auriculares, auricular anterior, posterior y superior, sirven para mover el pabellón auricular. En algunas personas se puede ver marcadamente cómo mueven su pabellón auricular, ¿verdad? A ver, yo no sé mover mi pabellón auricular. El occipito frontal es un músculo digástrico que tiene dos vientres, un vientre occipital y un vientre frontal unidos entre sí por la aponeurosis epicraneal, se llama. Cuando nos rompemos la cabeza después de un trauma, esto se puede romper y es muy difícil de suturar de nuevo. ¿Por qué? Porque es muy tenso. No hay, si tocan la piel de acá, no se arruga la piel. No es como la piel del cuello, por ejemplo, que se arruga fácilmente. ¿Eh? Y esto acá en la región de la piel, por eso hace que levantemos las cejas. Músculos de los ojos, el orbicular de los ojos, que tiene tres porciones, una porción orbitaria, una porción palpebral y una porción lagrimal, que tienen dos ligamentos. Ven acá este pequeño ligamento, este se llama ligamento cantal. Ligamento cantal interno o cantal interno, porque se llama cantal porque son de los cantos. Canto interno, canto externo. Es lo que va a abrir y va a cerrar los párpados. Solamente para eso sirve. Abrir o cerrar. Ahora, los músculos que son para mirar de un lado, para mirar del otro, hacia arriba, hacia abajo, son músculos ya intrínsecos del ojo que vamos a ver cuando vemos ojo. Después tenemos los músculos corrugador de superciliar. El corrugador superciliar es lo que se va a encargar de hacer esto. El músculo del enojo. Músculo del enojo. Corrugador, pues se llama corrugador superciliar. Va a ser este movimiento. Ni sé cómo se llama. Frunción de las cejas. No sé cómo se llama. Después tenemos este músculo, el músculo piramidal o prócer, que va a ser lo contrario del frontal, ¿verdad? Que en mi caso está muy atrofiado, por eso yo tengo estas marcas. Músculo nasal, tenemos una porción transversa y una porción alar. A esta porción alar, esta es la ala de la nariz, ala, también se llama dilatador del ala de la nariz, también se le llama a esta porción nasal. ¿Y qué es lo que hace esto? Abre y cierra la fosa nasal de acuerdo a como nosotros necesitamos. ¿No vieron? Van a ver que en algunos bebés chiquitos el músculo se abre y se cierra, ¿verdad? No sé si ya vieron. Se llama aleteo nasal. Se produce cuando hay una dificultad para respirar. El cuerpo hace de que esto aumente, se vaya hacia afuera para que entre más aire. Y acá abajo tenemos el músculo depresor del tabique nasal o músculo myrtiforme, en el que se corta para que la nariz se quede empinado. Después tenemos el orbicular de los labios, orbicular de la boca, que tiene una porción marginal del margen y una porción oral o labial, que es lo que se va a encargar de abrir y cerrar la hendidura de la boca. Solamente abrir y cerrar. Lo que se va a encargar de darle expresión a la boca son esto, que son elevador del labio superior, va a elevar el labio superior hacia arriba. El cigomático mayor y menor va a ayudar a la sonrisa. El músculo
elevador del ángulo de la boca, que es el músculo canino. Todo esto va a ser esto. Y después tenemos este músculo que es el risorio de Santorini. El que hace este. Después tenemos el músculo mentoniano, que es esto, el músculo depresor del ángulo de la boca y el músculo depresor de los labios para hacer esto. Acompañado de un músculo que falta acá. ¿Qué músculo falta acá que nos estamos citando? La tisma, el músculo de la tristeza junto a todo esto. Acá vemos el risorio de Santorini, el cigomático mayor, el cigomático menor, el elevador del labio, y acá tenemos un músculo que hace este movimiento. Buccinador. El buccinador va a estar perforado por el conducto parotidio o conducto de Stenning. Para esto es el buccinador. Que en mi caso está muy hipertrofiado, por eso tengo la cara gorda, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene fobia o le da cosa ver esto? ¿Sí o no? Tripofobia. Se llama eso. Tripofobia es la fobia o la aversión de ver imágenes circulares o cilíndricas juntas. Este es el músculo macetero, que es el músculo de la masticación, y este es el músculo temporal, que es otro músculo de la masticación, que se va a insertar en la apófisis coronoides. Bueno, les quiero mostrar dónde está nuestro pequeño... Entre el músculo risorio y el músculo... ¿Dónde está? Acá. Entre el buccinador y el risorio... Entre el buccinador y el risorio tenemos esta bola, la bola adiposa de Bichat. Es la que se encarga de hacer la bichectomía. Ven acá, entre el macetero y el risorio acá el risorio está cortado, y el buccinador, tenemos esta pequeña bola adiposa de Bichat, que está perforado también por nuestro conducto parotídeo. Ya le dije que se hace bichectomía, ¿verdad? Entonces el que quiera hacerse, 2 millones, mentira. Ya no sé hacer, ya no quiero hacer y no voy a más hacer. A no ser que sea cirujano plástico. Bueno, nervio facial. El nervio facial, ¿por dónde va a salir del cráneo? Por el foramen estilomastoideo. Cerca de la región mastoidea. Y va a dar 2 ramas grandes. O sea, 2 ramas pequeñas y 2 ramas grandes. Las ramas pequeñas van a dar para, lo más representativo va a dar para el vientre posterior del digástrico y para el estiloioides. Y después se va a dividir en 2 ramas. En una rama temporofacial y una rama cervicofacial. Temporofacial y cervicofacial. ¿Dónde esto? Dentro de la parótida. Son ramas intraparotídeas. Van a dar ramas temporales, van a dar ramas cigomáticas, las bucales superiores, eso del cérvico, perdón, temporofacial. Del cérvico-facial va a dar ramas bucales inferiores, ramas mandibulares y ramas cervicales. Son en total 5 ramas. Así. Temporal, cigomático, bucales superiores e inferiores, mentonianos y cervicales. 5 ramas. En una imagen en vivo, esta es la región parotídea, esta es la rama cervicofacial, perdón, temporofacial, y esta es la rama cervicofacial. Acá sacamos ¿qué parte? ¿Qué sacamos? La porción
superficial de la parótida. Esto es producto de una parotidectomía superficial. Acá estaba la porción superficial de la parótida. Nosotros sacamos la porción superficial y vemos así. ¿Cómo? Temporofacial, cérvico-facial. Va a ser temporal, cigomático y bucal superior. La cérvico-facial va a ser bucal inferior, mentoniano y cervical. Sí, mentoniano y cervical. Todas esas ramas ocurren acá, ¿dónde? En la región intraparotídea. Para dirigirse a todos los músculos de la mímica. Todos van a... ¿Eh? Eso es otra cosa. La neuralgia del trigémino es una patología en donde se ve afectado el quinto par craneal del trigémino. ¿Qué es lo que hace? Le da un dolor muy exquisito a las ramas del trigémino. Acuérdense, el trigémino tiene 3 ramas, ¿verdad? Entonces todo un lado de la cara parece que duele. Acuérdense de que el nervio facial es más motor que sensitivo. Y el trigémino es más sensitivo que motor. Entonces, la neuralgia del trigémino son el dolor que se produce en las ramas del trigémino. Y eso hace que le duela mucho. Según dice, ¿verdad? Nunca experimenté ese dolor. ¿Por qué que se causa? No sé por qué. Ni idea de por qué. ¿Qué estamos? Es intraparotídeo, ¿sí? Intraparotídeo, acuérdense de eso. Acá está nuestra bola, no está nuestra bola. O sí es, no, nuestra bola adiposa visual. Bueno, vayan y volvamos enseguida.